En- ok, entonces, bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver capítulo 2, que tiene que ver con el marco teórico. Bien, quedamos. Otra cosa que les quería decir, la página de la UNED está caída. Desde ayer está caída. Hubo un ratico que estuvo funcionando, pero ya no está funcionando. Entonces, bueno, esperemos que para el día de mañana esté habilitada. Yo de todas maneras les informo, les diré cuándo, o sea, para que ustedes monten las tareas. Si no se pone al día la página, pues nada, veremos qué hacemos entonces. Yo creo que la deben colocar. Bien. Entonces, bueno, fíjense, en el día de hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el capítulo 2. El capítulo 2 se llama marco teórico. Bien. Y el marco teórico está conformado por unos elementos que son los que están en ustedes en ese recuadro. La primera parte se llama antecedentes. Cuando nosotros hablamos de antecedentes, tenemos que tener claridad de que esos antecedentes son de trabajos que se hayan realizado, ya sea del tema mío de investigación o que sea de la línea de donde yo estoy haciendo el trabajo. Bien. Esos antecedentes deben ser tres antecedentes. El antecedente a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Después vamos a presentar las bases teóricas. Estos son los subtítulos que tiene este capítulo. Entonces, antecedentes, después bases teóricas. Las bases teóricas son los conceptos, ¿verdad?, que me van a apoyar a mi trabajo de investigación. Esas bases teóricas van a salir de los objetivos que yo tengo planteados en mi investigación. Por eso es tan importante tener claridad de los objetivos que se tienen. ¿Para qué sirve la base teórica? Primero, para ayudarme a revisar cuáles son mis variables, mis dimensiones, y después, cuando yo haga la investigación, que levante la información y haga análisis de resultados, yo voy a contrastar lo que yo recibí en mis instrumentos con lo que dice la teoría. Eso se llama contrastar. Para eso son las bases teóricas. Hay otro apartado que se llama bases legales. Entre paréntesis dice si es el caso. No todos los trabajos tienen bases legales, ¿ok? Eso lo veremos después. Y después lo último es el sistema de variables, ¿ok? El sistema de variables es lo que se llama comúnmente la operacionalización de las variables. Bien, entonces el antecedente, fíjense que dice que son síntesis de investigaciones previas relacionadas con el problema de estudio, permiten identificar enfoques, métodos y evitan duplicación y fortalecen la base de estudio. Estos antecedentes es muy importante buscarlos en bases teóricas, perdón, en repositorios que sean avalados, ¿verdad?, por la academia. Por ejemplo, hay repositorios como, bueno, Google Académico es un buen repositorio, pero también hay otros que uno puede conseguir, por ejemplo, Saberula, hay otro Latindex, o sea, hay muchos, OpenAlex. Todos estos me van a permitir buscar unos antecedentes que realmente me sirvan, ¿verdad? Para mi investigación. ¿Qué otra cosa debe ser importante en el antecedente? El antecedente debe ser del mismo nivel del cual usted va a tomar su título. Cuando yo digo eso es que el antecedente debe ser de un nivel de maestría o superior, de doctorado. No me sirve para mí, para mi trabajo de investigación, un antecedente que haya sido un trabajo realizado, por ejemplo, para una licenciatura, para una ingeniería industrial, o sea, para una carrera de pregrado, no me sirve, debe ser de posgrado, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa también es interesante en los antecedentes? Que no deben ser muy viejos, ¿ok? Por lo menos deberían ser 5 años, máximo 7 años. ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas van cambiando y entonces el antecedente pues pierde de verdad actualidad porque las cosas cambian, entonces se sugiere y se exige de que sea por lo menos
muy cercano a la fecha. Estamos hablando del 2026, por ejemplo, del 2020 para acá, sería un buen antecedente. Suponte que consigues uno del 2019 y de verdad te sirve porque las bases teóricas son muy buenas, porque de repente el marco teórico de ese trabajo de verdad es bien interesante, está muy bien estructurado. Podemos tomarlo, ¿bien? Otra cosa que es interesante e importante es que los antecedentes deben tener un fin y debo colocarlo en mi trabajo. Y eso se llama aporte. ¿Qué es el aporte? El aporte es, ¿para qué me sirve a mí ese antecedente? O sea, que no es colocar antecedentes por colocarlo. Es decir, que yo coloco este antecedente y después redacto un párrafo y me digo, bueno, este antecedente me sirve por sus bases teóricas, por la metodología que ellos usaron, por los instrumentos que se usó en esa investigación. O sea, todos los antecedentes deben tener un aporte muy importante. Entonces, fíjese, aquí hay unos antecedentes, bueno, desde el 2019, del 2023, del 2021. Fíjese que yo tomo desde el 2019 como el más lejano, ¿ok? El más lejano, pero debería ser del 2019 para acá, de 2020, para que no haya un antecedente muy viejo. En la parte de los antecedentes se contemplan algunos aspectos, eso lo vamos a revisar en una guía que yo hice, que está en el aula virtual, pero como el aula virtual está cerrada ahorita o no la podemos tener acceso, la vamos a revisar ahorita en clase, ¿ok? Debemos revisar quienes han investigado en el tema que yo estoy investigando, o sea, ustedes que son los investigadores, cuál es el enfoque, cuál es el año de estudio y comenzar por los más antiguos. Uno puede, a mí particularmente me gusta colocarlos de esta manera. Primero los internacionales, después los nacionales y después los locales. Esa es una manera. Otra manera sería del más viejo al más cercano a la fecha. Mi recomendación particular es que sea de lo internacional, nacional y local. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? Supónganse que ustedes están buscando los antecedentes y no consiguen antecedentes locales. Locales es donde usted va a hacer su trabajo. Si yo voy a hacer mi trabajo en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, mi local sería el municipio, ¿ok? O el estado, pero no lo consigo, no hay. Entonces yo puedo decidir como investigadora tener dos internacionales y uno nacional, o uno internacional y dos nacionales, en virtud de que yo lo consigo del local. O puede ser que consigo local, no consigo nacional, me voy para dos internacionales y uno local. Ok, podemos jugar con eso. Bien, podemos jugar con eso. Lo que sí es bien importante es que ustedes tienen que saber de para qué sirve ese antecedente. Vamos bien, ¿verdad? ¿O hay dudas? Si hay dudas, levantan la mano y yo me detengo. Ok, fíjense que aquí definimos lo que es un antecedente. Dice, es una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados del problema formulado con el fin de aprovechar las teorías y los enfoques, el marco metodológico. No debe confundirse. ¿Con qué? Con antecedentes de objetos de estudio referidos a la historia. Por ejemplo, entonces yo estoy trabajando, no sé, con el café y de repente me pongo a echarle el cuento que el café fue traído de no sé dónde y el café arábigo y todo el cuento. Eso no es un antecedente, ¿bien? Entonces, ojo con eso. No es echarle el cuento del objeto de estudio, sino trabajos que hayan sido realizados de mi objeto de estudio. Terminamos con los antecedentes y pregunto, ¿dudas sobre los antecedentes, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro. Sí. No hay claro. Ok. Me voy para las bases teóricas y digo que las bases teóricas es un conjunto de teorías que sustentan el estudio, que definen la posición del investigador y la relacionan los conceptos con el problema de investigación. Es muy importante saber dos cosas. ¿Cuál es mi objeto de estudio y cuál es, ¿verdad?
el conjunto de teorías que sustentan mi línea o mi trabajo de investigación. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con comportamiento del consumidor, y entonces yo digo, ajá, ¿cuáles son mis teorías? Pues yo me tengo que ir a buscar a comportamiento del consumidor, por lo menos Schiffman es uno de los autores, y yo debería colocarlo a él, pero no solamente colocarlo a él, debería colocar otro autor que esté hablando del comportamiento del consumidor. Bien, otra cosa que es importante, las bases teóricas, muchachos, no es un glosario de términos. O sea, no es que yo voy a tomar el concepto, lo voy a colocar y listo. No, la base teórica debe siempre estar unida con mi objeto de estudio. Si estoy hablando del comportamiento del consumidor, defino qué es comportamiento del consumidor, pero de una vez lo tengo que relacionar con mi objeto de estudio. ¿Ok? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Ah, bueno, es que yo estoy revisando el comportamiento del consumidor en no sé, por ejemplo, en el uso de los perfumes. ¿Cómo la gente decide qué comprar cuando es un perfume, por ejemplo? Ok, bueno, entonces yo tengo que unir mi base teórica con mi objeto de estudio. Entonces no es aislado. Eso es bien importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí hay un ejemplo, fíjese. Teoría del comportamiento del consumidor. Yo voy a utilizar el modelo este de atención, interés, deseo y acción. Bien, por ejemplo, cuando yo hablo marketing digital y el funnel de conversión, esos son bases teóricas y están unidas a mi objeto de estudio. Por ejemplo, cuando hablamos de bases legales, yo les decía, no todos los trabajos tienen bases legales. ¿Cuáles tienen bases legales? Dirán ustedes. Todo aquello que pueda inferir en mi propuesta de investigación. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con empaques, porque mi trabajo es sobre empaques, hay bases legales o hay leyes que dicen que de repente el producto debe estar empacado con cierto material. ¿Ok? Entonces, bueno, si eso es así, yo lo tengo que tener pendiente, yo tengo que saberlo, y entonces eso es una base legal. Por ejemplo, que la leche solamente se puede empacar en vidrio, ¿ok? O solamente se puede empacar en Tetra Pak de esos, ¿cómo se llama? Envases de ese estilo, porque está regulado, porque es así. Bueno, si eso es así, entonces yo tengo que tenerlo pendiente porque si mi propuesta es una mejora de empaque o voy a revisar algo, pues yo tengo que estar atento a eso. Cuando trabajamos, por ejemplo, con cuestiones de marketing digital, o por lo menos CRM y cosas de esas, hay unas leyes que dice que los datos de las personas no pueden estar libremente, o sea, no puedes dar los datos de correo, teléfono y todo eso son cosas de cada quien y las empresas pues no pueden dar esos datos. Si es así, entonces yo debo decir que, bueno, en ese caso se tiene pendiente la ley tal, creo que se llama la ley de datos privados, no sé cómo es la cosa, pero existe esa ley, entonces yo debería considerarla. ¿Debo como colocar toda la ley? No, solamente colocas el nombre de la ley, ¿verdad? Y el artículo que hace referencia a lo que a ti te está incumbiendo, o sea, hacia dónde puedes de repente afectar tu propuesta de investigación. ¿Ok? Bueno, aquí está, se llama protección de datos y comercio electrónico. Esta es la misma que está aquí. Después nos vamos para la operacionalización de variables. La operacionalización de variables es de repente uno de los elementos que más traen ruido a los estudiantes cuando va a comenzar a hacer esa operacionalización de variables. ¿Por qué? Porque la operacionalización de variables está soportada de las bases teóricas del trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, a veces es tal vez engorroso desgregar eso que yo tengo planteado como un objetivo y disgregarlo
operacionalizarlo para poderlo investigar. Bien, no es que sea difícil, no es difícil, pero sí tiene sus cositas que realmente a el estudiante a veces se le hace un poco cuesta arriba. ¿Cuál es como se dice, la solución de todo esto? Tener una buena base teórica. Si tú tienes una buena base teórica, eso te va a permitir hacer una buena tabla de operacionalización de variables. De todas maneras, vamos a ver ejemplos de operacionalización de variables. ¿Por qué? Porque el, el, el inicio, ¿verdad?, de seminario 2 es precisamente la operacionalización de variables. Porque con esa tabla de operacionalización de variables es que ustedes parten a hacer los instrumentos de toma de datos, o sea, los instrumentos de recolección, ya sea una entrevista, ya sea una encuesta, un checklist, una tabla de observaciones. Va a partir de allí, de esa tabla de operacionalización de variables. Si uno hace una buena operación de variables, ténganlo por seguros que ustedes van a tener unos buenos indicadores para poder medir eso que ustedes van a revisar, van a evaluar, van a levantar información, van a sacar conclusiones. ¿Ok? Dice que la finalidad de la tabla es ayudar al investigador a precisar los aspectos para la elaboración de los instrumentos. Esto lo acabo de decir ahorita. Dice que sirven para medir los atributos, las características de cada una de las dimensiones, porque la variable como tal tiene dimensiones. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si mi variable es el marketing, ¿verdad? Ponte tú, mi objetivo específico, diagnosticar desde el punto de vista de marketing, ¿verdad? Este, mm, las empresas de servicio de un autolavado. Suponte tú. Eso es lo que yo estoy diciendo como objetivo específico. Mi variable es el marketing, ¿verdad? Porque, bueno, yo digo que voy a diagnosticar desde el punto de vista de marketing. A mí no me interesa cuál es el proceso, cuáles son los clientes, o sea, yo voy a revisar desde el punto de vista de marketing. Mi variable es marketing. La variable marketing tiene dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son los elementos constitutivos de esa variable. Cuando yo hablo de marketing, hablo de unas P, ¿cierto? ¿Cuáles son las P del marketing? Gaby. ¿Cuáles son las P de marketing, Gaby Bonet? Precio, plaza, producto y promoción. Exacto. Entonces, esas son las dimensiones de esa variable. ¿Me van entendiendo, no? Entonces, si yo hago una buena operacionalización de variable, yo ya defino que mi variable es el marketing y que mis dimensiones son esas, yo voy a tener que construir preguntas relacionadas con esas dimensiones. Voy a preguntar cuál es el precio, cómo estructuran los precios, cómo hacen las promociones, si las hacen vía digital o por medios tradicionales. Y si las hacen por medios tradicionales, utilizan radio, televisión, propaganda ¿cómo se llama? Por periódico. Todo eso me va a ayudar a mí a ser un buen instrumento. Entonces, la operacionalización de variables es algo bien importante en lo que tiene que ver en el trabajo de investigación, porque es lo que me va a dar inicio para hacer mis instrumentos. ¿Ok? Fíjense, en la operacionalización de variables hay una definición conceptual o nominal, hay una definición real y una definición operacional. Bien, siempre, siempre. Una definición nominal es lo que dice el concepto como tal, ¿ok? La definición operacional es la que me va a permitir medir esa variable. En este caso, mi definición operacional tiene que ver, en el caso de marketing, tiene que ver con las 4 dimensiones, si fuera un producto. Pero si es un servicio, son 7, ¿verdad? Entonces, esa definición operacional es la que me va a definir a mí cómo yo voy a medir mi variable, que en ese caso es la variable de marketing. Bien. Dice que se encuentra relacionada con el cuerpo teórico, ¿verdad? Porque la voy a buscar en mi teoría, y además que la variable puede tener
en teoría tiene una definición, pero operacionalmente yo tengo que ver qué elementos contienen esa definición que yo consigo en el libro para poderla medir. Bien. Lo otro, bueno, dice que está relacionado con los enunciados relativos a la propiedad, consideradas esenciales del objeto, hechos referidos en la definición. Se trata de descomponer el concepto, que era lo que estábamos hablando. Después vamos con los indicadores. Los indicadores son las cosas que yo puedo revisar para saber si esa dimensión está presente o no está presente. En el caso de nosotros, muchachos, yo no les voy a pedir ahorita indicadores. Me voy a quedar hasta las dimensiones. ¿Por qué? Porque, pues, es bastante el trabajo que tienen que hacer. Entonces, bueno, nos quedamos con las dimensiones, que ustedes den claro cuáles son las dimensiones que tiene la variable y los indicadores lo vamos a revisar cuando vean seminario 2. Bien, aquí hay un ejemplo. Si mi variable es marketing digital, ¿ok? ¿Cuáles son mis dimensiones? Mis dimensiones son contenido, son interacción y son frecuencia. ¿De dónde saco yo las dimensiones? De las bases teóricas. En las bases teóricas, cuando yo defina marketing digital, me va a decir a mí seguramente que todo lo que tiene que ver con marketing digital o manejo de redes tiene que ver con contenido, ¿verdad? ¿Qué contenido tiene esa publicación? ¿Cuántas personas interactúan con eso que yo coloqué en ponte tú en Instagram? ¿Y con qué frecuencia yo lo hago? O lo hace la empresa, o lo hace el que está, al cual yo voy a estudiar. Entonces, esas dimensiones salen de la teoría que está en mi concepto. ¿Cuáles son los indicadores de esas dimensiones? Bueno, cuántos likes tiene la publicación, cuántos clics, cuánto dura la persona viendo la visualización o simplemente scrollea y ya, scrollo y ya. O me quedo y leo completo lo que me están publicando, el carrusel de lo que me están publicando. Bien, eso es un ejemplo simplemente de lo que tiene que ver con variable, con dimensión y con indicadores. Yo les dije que íbamos a quedarnos con variables y dimensiones. No voy a pedirles en esta oportunidad indicadores. Bien, para que no sea tan engorroso. Bueno, muchachos, por ahora esto es lo que tenemos como, ya terminamos por aquí, ok, como presentación. Vamos a revisar, bueno, preguntas. ¿Voy muy apurada o no? Vamos bien. Vamos a revisar una guía que está en el aula virtual que, bueno, no la hemos podido revisar porque pues no sé qué es lo que pasa con el aula virtual de nosotros, pero vamos a ver por qué no la veo aquí. Yo la tengo descargada. ¿Dónde está? Aquí, ok. Pienso que esta guía es de gran ayuda para ustedes porque les va a permitir hacer un buen trabajo en el capítulo 2. Ok, aquí está. Vamos a verla. ¿La están viendo? Sí, perfecto. Ok, aquí habla sobre lo que es el marco teórico. Yo no voy a detenerme, me voy a detener en lo que realmente nos interesa. Esto está en PDF, por eso no puedo hacerlo presentación. A mí me interesa en particular es cómo presentar el antecedente, ¿ok? Los antecedentes tienen una manera de presentación y debe tener una secuencia o tiene una secuencia. Todo antecedente debe comenzar con el autor, ¿bien? Y ese autor debería colocarse solamente el primer apellido y la letra del primer nombre, ¿ok? O puede ser el nombre, pero no escribir, por ejemplo, Becerra, Patricia Isabel. Mi nombre es Patricia Isabel, entonces no. O Becerra Correa Patricia Isabel. Debería colocarse Becerra, Patricia o Becerra, P. Debería estar el año, ¿bien? Debería estar el título
del trabajo de investigación que saqué, el lugar donde fue hecho ese trabajo de investigación, cuál es el diseño de la investigación, ¿verdad? ¿Fue un estudio cuantitativo? ¿Fue un estudio cualitativo? ¿Bien? ¿Cuál fue la muestra de ese trabajo de investigación? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Y cuál fue la recomendación? Bien, esa debe ser la manera. Entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjense, el ejemplo ya va, dice García de, bien, apellido, primera letra del nombre. García, 2004, entre paréntesis, realizó un trabajo de investigación titulado, ¿cómo se llamó el trabajo? En la Universidad de Florida, provincia de Buenos Aires. Utilizó un diseño de investigación explicativa, determinando así las causas de la apatía presentada en los estudiantes cursantes del semestre introductorio. Bien, tomando como una muestra de 60 jóvenes integrantes del curso, quien aplicó una encuesta, con una conclusión. La conclusión, no vamos a decir, sino simplemente los resultados obtenidos fue considerado. Los títulos de conclusión, muestra y todo eso no se va a colocar, ¿ok? Se hace seguido. Y las recomendaciones. Entonces, pues eso sí se puede decir. Se recomendó formar un equipo, ta. Esa es una manera de presentar los antecedentes. Bien. Hay un uso de lo que es inteligencia artificial, que lo vamos a ver más tarde, donde ustedes pueden hacer, haciendo un buen prompt, el artículo, lo puede colocarlo y la inteligencia artificial le hace ese antecedente bajo esos requerimientos, utilizando un prompt, ¿ok? ¿Para qué? Para aminorar el trabajo. Otra cosa que es importante que sepan es que si el trabajo está bien elaborado, en el resumen de la tesis de ese trabajo, el resumen de la tesis es precisamente el antecedente que ustedes pueden colocar en su trabajo de investigación. ¿Qué pasa? No todos los trabajos tienen un buen resumen. ¿Sabe que el resumen es lo que está en la carátula del trabajo, ¿verdad? Que es como un abstract, pues, del trabajo. Si ese abstract está bien hecho, o sea, está como debe ser, es precisamente ese resumen. Es esto que estamos viendo nosotros hoy. Pero no todo el tiempo es igual. Entonces, a veces hay que leer el trabajo para poder llegar a hacer un buen resumen del trabajo de investigación. Bueno, yo no voy a, esto se lo voy a dejar aquí, como ustedes tienen, van a tener acceso, esta guía está ya en la, ¿cómo se llama? En el aula virtual. ¿Qué otra cosa les recomiendo? Cuando hagan el marco teórico, esto lo coloco yo en la guía, deberían hacer como una jerarquización de los conceptos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener, como ir haciendo un checklist de las cosas que no se les vaya a quedar. Hacer como un esquema tentativo de mi marco teórico, comenzando de lo más general hasta lo particular. Bien, para que no se les quede. Por ejemplo, si mi objetivo general dice proponer estrategias de X, Y, no sé, de lo que sea, de estrategias de promoción, suponte tú. Entonces, mis bases teóricas, pues tiene que haber esa base teórica de estrategias, ¿verdad? Porque si yo voy a proponer una estrategia, yo tengo que saber qué es una estrategia. Entonces, yo haría un esquema tentativo que diría estrategias, tipos de estrategias, ¿verdad? Y después me iría estrategias de promoción, porque yo voy a desarrollar una estrategia de promoción. Y dentro de esos tipos de estrategias de promoción hay unos elementos que son de ese tipo de estrategia. Entonces, pues nada, debo desarrollarla. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que hagan un marco, un esquema tentativo en el marco teórico. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice operatividad conductual tiene que ver con apatía, pero apatía tiene que ver con desarrollo personal y desarrollo personal tiene que ver con autoconocimiento
con asertividad y con aptitudes, pero autoconocimiento tiene que ver con autoestima, fortaleza, debilidades, cualidades, y voy haciendo mi esquema. Ese esquema, por supuesto, ¿de dónde sale? De la base teórica, de la base teórica, ¿ok? En la parte de la hipótesis, las hipótesis, pues, es algo que yo digo, un supuesto, ¿verdad? Yo hago un supuesto y esa es mi hipótesis. Yo puedo partir en mi trabajo de mi investigación diciendo que mi hipótesis es que todas las personas blancas consumen más leche. Esa es mi hipótesis, una locura. Ah, bueno, pero yo voy a probar mi hipótesis. Entonces, los trabajos tienen siempre un supuesto y ese supuesto está relacionado con mis variables. Yo supongo o hago un supuesto de que el comportamiento del consumidor, puedo decir que las mujeres que trabajan en el área de ventas, no sé, tienen carros de último modelo, por ejemplo. Esa es mi hipótesis. Yo voy a probar esa hipótesis, ¿ok? Entonces siempre, pues, los trabajos no es que tienen una hipótesis declarada y escrita, hipótesis. No, 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 los trabajos no tienen esa hipótesis, por lo menos los del área de nosotros. Nosotros sí tenemos unos supuestos y pensamos que se comporta de esa manera, pero lo vamos a investigar, ¿ok? Aquí de todas maneras tenía que colocarlo porque es parte del marco teórico. Hablo sobre las variables, qué factores, eso ya no lo voy a colocar, no me voy a detener porque ya lo revisamos. Que las variables tienen dimensiones, que tienen indicadores. Vámonos para este ejemplito. Fíjense, nos queda 4 minutos. Ok. Mi objetivo es determinar el perfil del consumidor de la categoría de la mayonesa en la ciudad de San Cristóbal. Ese es mi objetivo específico. Mi variable, ¿verdad? ¿Cuál es? Perfil. Mi variable es perfil. Bien, perfil del consumidor. ¿Ok? Dentro del perfil hay dimensiones y esas dimensiones son el, el perfil psicográfico que tiene que ver con el perfil del consumidor. Y cuando yo hablo del perfil psicográfico, yo hablo del demográfico, ¿verdad? Que tiene que ver con edad, con sexo, con estado civil, con ingreso familiar, con grado de instrucción y con ocupación. Pero también hablo de preferencias y la decisión de compra es una dimensión de estas preferencias. ¿Quién decide de la compra? ¿La familia, los amigos, la clase social, la cultura, los niños o nadie? La marca también tiene que ver con esas preferencias. Yo prefiero, fíjense que era mayonesa, yo prefiero mayonesa Kraft, ¿ok? O cada cuánto lo compro. Lo compro una, dos, tres o cuatro veces al mes, con el tamaño, pequeño, mediano, grande. Entonces, fíjense, esta es mi variable, perfil del consumidor. ¿Qué faltaría aquí en este cuadro de personalización de variable? Definir la variable, decir qué es perfil del consumidor en una columna, para después decir cuáles son mis variables y cuáles mis dimensiones. No les voy a pedir indicadores, como les dije, para esta oportunidad. Simplemente me quedo en dimensiones. ¿Qué faltaría? Definición de mi variable, que en este caso es perfil del consumidor. ¿Ok? Aquí hay algunos tips de cómo hacer un buen marco teórico. Bueno, aquí está la bibliografía donde saqué esto. Voy a dejar de compartir. Esta guía está en el aula virtual. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahorita se va a acabar el tiempo y vamos a volver en unos 5 minutos con el mismo link para trabajar un poquito. Vamos a hacer un trabajo ahorita, por lo menos de búsqueda de antecedentes. Vamos a revisar dónde los vamos a buscar. Nos damos tiempo, buscar antecedentes, revisamos el antecedente y y bueno, haríamos esa parte. Podemos ver algunos ejemplos de lo que tiene que ver una tesis con todos los elementos para que ustedes se den cuenta cómo se debe redactar. Y no podemos revisar el aula. De todas maneras, voy a revisar ahorita si nos podemos meter.
¿Tienen preguntas? ¿No? Ok, me dicen que me queda un minuto, vamos a salir y entramos en 5 minutos, ¿verdad? Para continuar clase. Termino.